buenas tardes y bienvenidos a un programa más de los investigadores médicos. Sabemos la importancia que tiene abrir espacios para aquellas personas que luchan contra el cáncer y que hoy son sobrevivientes, reconociendo además que la prevención y el control son cruciales para reducir la creciente carga de la enfermedad y mejorar así la calidad de vida de todas las personas afectadas. Así comenzamos. Hoy en Los Investigadores Médicos hablamos de cáncer testicular. Y hay que prontamente atender llamados como los que hacemos desde acá. La vigilancia médica, el uso de los antioxidantes. Platicamos con David y su proceso de remisión como paciente de cáncer. Fue bonito, así como, bueno, ya pasó la parte así como tangible, diciéndolo así, de estar en el hospital, inyecciones, esto aquí, allá. Y Oconex como tratamiento en este tipo de cáncer. Mejoran su condición, mejoran su respuesta al dolor, mejoran su postura ante la vida. Damos inicio a Los Investigadores Médicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente en este su programa Los Investigadores Médicos, como siempre abordando aquellos temas que nos conciernen no solo en Guatemala, Latinoamérica, sino a nivel mundial. Hoy estamos hablando del cáncer. ¿Qué es? ¿Qué entendemos? ¿Cuál es el efecto que tiene sobre los pacientes sobrevivientes y sobre todo también por el núcleo familiar? Para iniciar ya con ello, me da muchísimo gusto presentarles a nuestro querido doctor Jacobo Aguilar para ir conversando acerca de este tema tan importante. Doctor Jacobo, ¿cómo se encuentra? Dianita, muy bien. Gracias a Dios aquí, como decimos nosotros, semana a semana, contentos de poder llevar la información a ese público que espera con mucha gana, con mucha esperanza, noticias, sobre todo ahora que hablamos de sobrevivencia de cáncer. Así es, doctor, pero bueno, vamos a iniciar. Yo quisiera que mejor que usted, que nos introdujera ya en el tema. ¿Qué entendemos por cáncer y por qué es algo tan complejo de abordar, doctor, a nivel médico y sobre todo emocional? Es importantísimo porque fíjate, Dianita, que primero cada vez vemos más cáncer. Uno porque hay más detección y otro porque probablemente los factores que inciden en la aparición de cáncer se están exponenciando, se están incrementando. El cáncer, lo platicamos no es más que la anomalía que tiene el organismo en cuanto a que el número de células que tienen llega un momento en que no cumplen su propósito de crecer, nacer, reproducirse y morir. No mueren y empiezan de alguna manera a reproducirse anómalamente. Y al producirse anómalamente, Diana, dan origen a un tumor, luego invaden el tejido donde se originaron, se pueden ir a los ganglios linfáticos que son sus predilectos y después pueden hacer migraciones que se llaman metástasis. Es una mutación, se muta la célula, altera su condición por muchos factores. Ahí influyen factores genéticos, ambientales y algunas veces factores externos como agentes virales, por ejemplo, como vemos en el virus del VPH, pero singularmente algunas veces no encontramos causas determinantes. También hay rasgos heredofamiliares, hay rasgos en familias donde el cáncer es muy frecuente. Así es que desafortunadamente, Diana, cada vez más hay cáncer. Esa es una explicación muy anatómica, pero la verdad es que es una condición que termina causando mucho desconforto y mucha incapacidad al que la tiene. Gracias, doctor. Efectivamente, y según las estadísticas, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, da a conocer una incidencia en un incremento bastante amplio, sobre todo en los próximos 20 años, a pesar de los avances ya técnicos y médicos para combatir esta enfermedad. Doctor, estamos hablando de los sobrevivientes. ¿Cuándo o qué significa una palabra sobreviviente y cuánto podemos decir que un paciente que ha sido diagnosticado con esta enfermedad ya lo es? Es interesante esa pregunta, ¿verdad, Dianita? Porque uno diría que sobreviviente es algo que ya pasó muy remotamente, pero sobreviviente es toda persona que una vez que fue diagnosticada continúa viva. Así que es igual sobreviviente el que fue diagnosticado hace un año como el que fue la semana anterior. Esto es bien curioso porque todo ese grupo engloba un grupo de pacientes que pueden estar en una fase aguda de su diagnóstico, en una fase ya más tardía, y algunas veces estar con mucho mayor problema el que acaba de iniciar que el que ya lleva algún tiempo. Han dado en dar algunas subclasificaciones, pero de alguna forma, toda persona
que está viviendo con cáncer, luego de haber sido diagnosticada, no importa qué tiempo fuera, se le denomina o se le incluye dentro del grupo de sobrevivientes. Perfecto, doctor. Muchas gracias, porque sí, creo que vale la pena abordar este término, por qué es tan importante, también por respeto a las personas que lo están padeciendo, que ya son sobrevivientes, y también el largo proceso de recuperación que puede llevar no solo para el paciente, sino también para todo su entorno. Pero doctor, hablando así un poco más humanamente, yo sé que a usted le gusta muchísimo tener mucha empatía con sus pacientes, sobre todo con aquellos que son sobrevivientes del cáncer. ¿Por qué es tan importante conmemorar un día como este? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que tiene para el gremio médico y también para los pacientes en sí? Fíjate, Dianita, que es importantísimo porque cuando sobreviene la noticia, siempre está ligado a muerte. Sí. Porque el cáncer sí es una entidad que propicia que se haga más pronta la muerte, que la persona pueda fallecer por alguna razón. Luego sobreviene en las personas sabiendo el tipo de cáncer, si va a haber recursos o no para poderse tratar. Hay cánceres que son de alguna manera más, de alguna forma más sencillos de tratar o más prácticos, una cirugía, poca o nada de quimioterapia, pero hay procedimientos, tratamientos, exámenes que son onerosísimos. Y las personas caen en la cuenta de que eso no lo van a poder suplir. Por otro lado, hay personas que sí están institucionalizadas, que sí pagan un seguro, o privado o social. Y nosotros sabemos todo lo que eso conlleva. Nuestras instituciones obviamente prestan servicios, pero la cantidad de enfermedad, de cáncer, los rebasa. Dianita, he tenido la oportunidad, porque estoy por alguna razón personal, de estar viendo estas condiciones muy cercanamente, y tú ves a gente que llegó a las 4 de la mañana y ya encontró ahí a 200 gentes, y el que llegó a su cita de las 7 va a salir a la 1 solo de hacer cola sentado en un lugar para hacer un papel, después del papel para que te den la fecha de laboratorio después. Entonces son 5 o 6 citas complicadas, y eso si la persona tiene síntomas, y si tiene dolor, y si tiene... Es un desgaste profundo, Diana, doctor. es complicado. En los países del tercer mundo, mucho más. Realmente, bueno, y es todo lo que estábamos hablando, ¿no, doctor? Se viene un viaje muy difícil para aquellos pacientes de cáncer, con todo lo que estamos hablando de un sistema de salud pública, cuando lamentablemente no se da abasto para la atención primaria de estos pacientes, incurren en gastos extras, además el desgaste emocional, físico, hasta espiritual, doctor. Creo que muchas personas dicen, ¿por qué a mí, verdad? ¿Por qué me está pasando esto? Si he vivido así y así. En fin, este programa precisamente abre la ventana para que estemos abordando estos temas, doctor. Pero para ir avanzando un poquito más, en los últimos 20 años, ¿ha cambiado la manera en que se realizan los pronósticos para los tratamientos, sobre todo de estas personas, y además la detección, doctor? Fíjate que desafortunadamente no tanto en nuestros países. Hablaba con un oncólogo con el que tenemos de alguna manera relación desde la empresa, para precisamente todavía fortalecer más la eficacia del Oconex, y él nos decía que en reuniones que han tenido ha habido mucho énfasis en ver si se incorporan los medicamentos, pero no tanto en las detecciones tempranas. Y cuando hablamos de detección temprana, de nuevo es eso, detección temprana bajo una condición humana, digna, no que la persona llegue y no se sabe si viene de una aldea remota y no sabe dónde alojarse, entonces se quedan de verdad como acampando en la calle. Sí hay en el mundo una tendencia a, pero el hecho de que tú veas que cada vez hay más mortandad, más casos nuevos, significa que las medidas no llegan a todos los sectores de la población. Lamentablemente, doctor, y realmente creo que la atención debería ser digna, dignificando sobre todo a cualquier persona como ser humano, y obviamente tener los recursos necesarios para poder atender una problemática que, como iniciábamos diciendo en este programa, doctor, va en incremento. Las estadísticas no son para nada alentadoras. Lamentablemente la incidencia tiende a un alza, pero doctor, el impacto emocional y psicológico que afronta una persona que fue diagnosticada con cáncer, que ya es catalogada como sobreviviente, continúa a pesar de que ya no tiene cáncer. Hay un autor que tiene un libro que se llama De vidas ajenas, y habla sobre el impacto que tuvo para él
hacer el libro sobre 2 personas que tuvieron cáncer, que fueron amputadas, y él dice y corrobora lo que hemos venido sabiendo mucho tiempo, ¿verdad? Hablamos de genética, de familiaridad, pero también ahí hay una condición del alma. Hay algo que ocurre en algunas personas, y precisamente cuando aparece el cáncer aparece una propuesta, es ¿para qué? ¿Qué voy a hacer ahora que ya tengo esto? Entonces surge la necesidad de hacer un trabajo emocional alrededor de, y si te afecta emocionalmente, ¿verdad? No solo consiste en decir, no, si ya la voy a pasar, en fin, porque estás viendo que es una condición complicada, que da precariedad, que da dificultad en el modo y en el estilo de vida, y que si recibir la atención adecuada, te da la oportunidad de empezar a trabajar qué pudo en mi vida emocional o espiritual haberme afectado, que se evidenció como cáncer. Sí, lamentablemente empieza la culpa, ¿no? Y empezamos a afrontar otras cosas, otros desafíos, la ruptura incluso familiar, el gasto oneroso que representa toda esta enfermedad, doctor. Y creo que ahí están los desafíos también que debe afrontar un paciente sobreviviente del cáncer, porque pensamos, bueno, ya no tiene cáncer, que siga con su rutina diaria como lo conocimos previo a, pero el proceso puede llegar a ser largo también de una recuperación. Sí, fíjate que al final de cuentas algo que ocurre lamentablemente es que cuando hablamos de sobrevivencia, hablamos de remisión, y uno habla de que remisión es después de los 5 años, ¿verdad? De que el cáncer está inactivo y el paciente sigue siendo un sobreviviente en remisión. Sí. Pero hay mucha reincidencia. Incluso hay cánceres que cuando te tratan, si las personas tienen toda la información, te dicen, bueno, esto le va a dar sobrevida entre 3 y 5 años o entre 5 y 8. Entonces uno dice, bueno, entonces entre 5 y 8, ¿qué puede pasar? Que puede regresar. Así es que sí, yo creo que es algo complicado, ¿verdad? De todas maneras, nuestro mensaje a la población es que hay que trabajar todas esas condiciones. Hay que hacer toda la exploración física, toda la exploración por imágenes, todo lo que hay de recursos ahora, que es fabuloso, la resonancia, los estudios por imagen. Y hay que prontamente atender llamados como los que hacemos desde acá. La vigilancia médica, el uso de los antioxidantes bien puede hacer que una persona tenga un organismo que aunque llegara a aparecer cáncer no va a tener probablemente el impacto físico que puede haber en una persona que tiene o enfermedad ya agregada o que está de alguna manera oxidada o inflamada. Perfecto, doctor. Le invito a que continúe con nosotros, usted sobre todo que nos acompaña en casa, porque estaremos conociendo el caso también de un cáncer testicular. Además, el doctor Jacobo Aguilar estará con nosotros para darle punto final a este programa más adelante. Mientras tanto, continuamos con más. Después de estos consejos de salud. Que yo miraba a todos mis compañeros así en el hospital vomitando, sin ganas de nada, todos bajoneados. Y pues a mí no me pasaba eso. Yo nunca vomité. No se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos, y tal como le anunciamos en este programa tenemos a un invitado muy especial que ya lo hemos conocido en otros programas porque nos ha visitado, nos ha contado su historia, sus planes, en qué anda. Es un joven de 24 años. Le quiero presentar a quienes no lo conocen a David Vela. David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien contento de estar aquí de regreso, de verlos nuevamente y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nos encanta tenerte acá. Poco a poco vamos a ir conversando cómo te está yendo, qué es lo que son tus planes, que me estabas contando que estabas en la universidad estudiando diseño gráfico, ya a poco de cerrar tu carrera, pero antes que nada, David, quisiera que me contaras un poco tu historia. Hay muchas personas que te conocen, pero otras no tanto. Entonces, cuéntame un poquito de tu historia, sobre todo cuando descubriste que tenías cáncer testicular. Bueno, han pasado los añitos, ha pasado el tiempo, ya hasta algunas cosas cuesta un poquito recordarlas, pero todo empezó en el 2016, en octubre, que me acuerdo que estaba tranquilamente en mi casa y sentí bien raro, así como una puñalada, aunque nunca me han dado una, gracias a Dios, y ojalá nunca pase. ¿Y cómo se llama? Y entonces tenía un tumor en uno de los testículos. Ahí empezó toda la aventura respecto al cáncer. Se dejó un poquito al tiempo, diciéndolo así.
porque pues creo que ni mi mamá ni yo aceptábamos, ¿va? Aunque el primero en enterarse fui yo investigando. Y ya luego empezó la aventura. Terminé estando en la unidad de oncología pediátrica, en UNOP. Es que ¿cuántos años tenías, David? Yo tenía 15 años cuando fue eso, pero rozando los 16, porque mi cumpleaños es en diciembre y eso fue en octubre. Y entonces al mismo tiempo que se descubrió UNOP, se descubrió Farmalat. Y aquí estoy con toda la familia. Acá estás. Bueno, nos encanta tenerte acá. Realmente eres un joven con mucha oportunidad por delante. Te esperan grandes cosas, David. Pero bueno, retrocedemos un poco el tiempo. Yo creo que vale la pena compartir también las cicatrices que hemos vivido con otras personas que a lo mejor están pasando el mismo proceso que tú. Y bueno, ¿recibiste algún tipo de medicina convencional ya cuando fuiste al doctor, cuando te empezaron a dar un diagnóstico? Solo directamente ir a la quimioterapia, directamente pasar por el tratamiento. Y eso fue. Y de ahí pues la alimentación, que hay que cuidarla un montón, no, en ese tipo de... ¿Comías bien? ¿Tenías hábitos saludables antes de...? No, para nada. Yo comía una cantidad de azúcar así tremenda, comida chatarra por doquier, o sea... cuando había la oportunidad, pues, pero o sea, siendo un adolescente, un niño, si se cruzaba, pues era así. Otra cosa que hacen los adolescentes y la gente es que el dinero que le dan a uno, pues uno se lo guarda, ¿va? Entonces uno se pone a sobrevivir a un juguito y ahí me voy y me quedo el resto del dinero, ¿va? Y pues todo poco a poco, pues ya se va acumulando y puede terminar un poco mal, ¿va? Pero lo especial, que sí fue el cambio de hábito total, es que no tomaba absolutamente nada de agua. ¿No tomabas agua? Nada. O sea, agua pura como tal, nada. Ahora es todo lo contrario, ahora me bajo un montón de agua pura, pero... Antes no. Bueno, realmente, y es por ello que te estaba preguntando, porque muchas de las cosas que nos recalcan muchos profesionales de la salud es cambiar nuestros hábitos, ver cómo estábamos antes, qué podemos hacer para mejorarlo, y nunca es tarde para poder hacer ese cambio y tener así una mejor calidad de vida. ¿Cómo llegaste, David, a las clínicas del CIM? Un amigo de mi mamá conocía a Héctor Paredes, que en paz descanse, y le recomendó el producto cabalmente de Oconex. Sí. Y entonces ahí empezó la aventura. Se consiguió la primera caja y me hizo efecto a la primera. Pero cuéntame de ello, ¿qué sentiste? ¿Notaste algún cambio físico en tus emociones, en tu estado físico? ¿Qué fue lo que sentiste? Yo me acuerdo que fue bien curioso porque yo miraba a todos mis compañeros así en el hospital vomitando, sin ganas de nada, todos bajoneados. Y pues a mí no me pasaba eso, yo nunca vomité. ¿Y habías tenido una quimioterapia previa al tratamiento de Oconex? Solo una. Solo una. Ya a partir de la segunda quimioterapia ya hubo Oconex a la par. Entonces... ¿Sí mirabas el cambio en tus compañeros, por así decirlo? Sí, miraba bastante el cambio. Y yo andaba pues con ganas, animado, no me sentía así... como ellos, diciéndolo así. Y de alguna manera te dio un plus emocional, ¿no? Para poder sobrellevar la carga, porque muy jovencito, con un diagnóstico, no sé qué pasó por tu mente cuando escuchaste la palabra cáncer. Fue complicado, o sea, pues sí fue duro, sí me puse a llorar un montón y todo, ¿verdad? Pero yo creo que ninguno dimensionábamos qué era lo que significaba como tal. Porque yo me acuerdo que en esa primera ocasión en el doctor, ya cuando ya se hizo la biopsia y todo, y fue como, si es cáncer, yo puro niño inocente, así preguntando, ¿pero puedo hacer esto? Y era como, no puedes. ¿Puedo hacer esto otro? No puedes. ¿Pero puedo hacer esto otro? No puedes. Y entonces era como el plan a la Z y los números fuera, ¿va? Entonces ahí como que ya te va cayendo un poco el 20. Yo en aquellas épocas quizás tenía otra forma de ser. Entonces me lo tomé más como poco después como una aventura. Pero sí hubieron momentos así de profundo fondo, diciéndolo así. Es que es un sub y bajas de emociones, ¿no? Y realmente solo aquellas personas que lo están padeciendo conocen el camino, que como repetimos, en algún momento puede estar en los montes o en los valles, pero se necesita de mucho apoyo, obviamente de la familia, psicológico, de los médicos tratantes. Y a eso va mi siguiente pregunta, David, de los médicos tratantes. Cuando empezaste a decirles de este tratamiento que te iba a ayudar, digamos, en la medicina convencional, ¿qué fue lo que te dijeron? De la forma más honesta, la mayoría no me lo recomendaban. Pero no porque estuvieran en contra o a favor, sino que en aquellas épocas no habían, no sé cuál sería la palabra o el término, pero que no lo podían recomendar como tal. Entonces nosotros por nuestro lado, pues sí, creímos en Farmalat,
y pues lo consumimos de igual forma. Imagino que de alguna manera, porque se vuelven algo escépticos, ¿no? Cuando están, a lo mejor, siempre lo que no conocemos nos causa miedo, nos causa ese temor de lo nuevo, de lo novedoso, de saber cómo va a funcionar o no en un paciente. Pero como me estabas comentando, que mirabas al resto de tus compañeros que el caso era completamente diferente al tuyo, tú estabas con ánimo, con hambre, te mantenías en un mejor estado anímico, obviamente también el doctor vio esos cambios en ti. No sé, de hecho yo tenía programadas 6 quimioterapias. Cada quimioterapia o sesión era quedarme una semana entera en el hospital, entera, y no me movía mejor, porque si no se me corría el catéter y ajá. Pero al final en vez de 6 fueron 4. O sea, salí antes de lo que se tenía pensado. Justamente por ello, ¿no? Realmente eso es lo que estamos hablando, de cómo se complementa con un tratamiento convencional y la medicina ortomolecular. David, muchas personas, porque me encanta hablar contigo, es la segunda vez que tengo el gusto de entrevistarte, lo he de confesar, y te quiero preguntar, porque eres un joven, como repito, desde muy pequeñito. De hecho, el cáncer testicular se detecta en los varones de 15 a 35 años, en la edad promedio. ¿Pero qué te hizo aquí mantenerte de pie? No sé, creo que quizás siendo un adolescente miras todo quizás desde una burbuja, diciéndolo así. Claro, lo que voy a decir quizás es un poco más triste, pero conforme vas creciendo la vida te va dando un poquito más de cuentazos y cuentazos y cuentazos, entonces te va costando un poquito mantenerte igual a cuando eras niño, cuando eras adolescente. Por ejemplo, creo que a veces nos pasa a todos que miramos un video de algún niño y miramos esa inocencia y es como uno quisiera recuperar eso, pero pues uno va creciendo y el madurar tiene un precio, ¿eh? El madurar entonces, tiene un precio. Pero en aquellas épocas, creo yo, o sea, sí como tal, creo que era más inocencia o no sé, quizás estar dentro de una burbuja y tomármelo como una aventura, ¿va? Porque si hoy me volviera a suceder, honestamente dudo que me lo volviera a tomar así. Bueno, pero estamos seguros que tienes un grupo de apoyo y acá nos tienes a nosotros también, que en los momentos de flaqueza estamos para servirte y para apoyarte y para levantarte. Gracias. David, bueno, vamos a retroceder. Eso fue parte de tu proceso, del tratamiento, de cómo fue diagnosticado, pero ¿qué sentiste? ¿Qué pasó ahora que estamos hablando de los sobrevivientes de cáncer, sobre todo en este programa, cuando escuchaste la palabra remisión? Súper feliz y contento porque fue como, bueno, pues ya se acabó esta parte de la aventura, ¿va? Ya puedo volver a mi vida dentro de lo que cabe normal, ¿va? Entonces fue bonito. Claro, a uno le quedan secuelas y todo el rollo, pero fue bonito, así como, bueno, ya pasó la parte así como tangible, diciéndolo así, de estar en el hospital, inyecciones, esto, aquí, allá. Entonces fue como, bueno, ahora empieza la siguiente aventura, que es mantenerse 5 años para ser sobreviviente, ¿va? Y se logró también. Entonces es un logro bastante bonito y agradecido. ¿Y tu familia? También agradecidos con eso. Claro, también fue algo bastante duro para ellos, bastante complicado para todos, pero pues bastante contentos también. Bueno, realmente nos alegra porque sí, como te repito, te conozco, eres un joven con muchas ganas de dejar huella en Guatemala, diseñador gráfico, prontamente esperemos que así sea y nos vienes a contar cuando ya tengas el título. Obviamente un joven muy, muy creativo y lleno de vida. Y hoy como sobreviviente ya nos estabas comentando que sí, cambiaste drásticamente tus hábitos, ahora tomas mucho más líquido, te alimentas mejor, espero, ¿verdad? Sí. Pero también ¿cómo vives? ¿Cómo es tu día a día, David? Pues ahorita un poquito ahí atrapado en la U, pero ahí vamos intentando sacarla. Y pues ahí con nuevas aventuras, conociendo nuevas personas, nuevas cosas, nuevas ideas, subidas y bajadas un poquito constantes, pero ahí vamos, cada día se va pasando, ¿va? Así de rápido, ¿va? Un día a la vez, dicen, un día a la vez, ya con 24 años y obviamente a lo largo de también este tratamiento Oconex te ha acompañado, ¿no? ¿Lo sigues utilizando también con otros productos de medicina biomolecular? Ahorita ya no, ahorita ya ando más por mi cuenta.
Entonces haciendo ejercicio, alimentándome bien y así básicamente, pero ahí vamos, físicamente ahí vamos. Perfecto, bueno, y obviamente sabemos que tienes grandes planes, sabes que esta es tu casa cuando nos quieras volver a visitar para que nos cuentes cómo estás. Nos alegramos mucho que estés en remisión, que ya seas un sobreviviente de cáncer, David, de verdad que tu mensaje pueda resonar y pueda llegar a muchas personas que así lo estén necesitando y que estén sintonizando el programa de hoy, y a mí me da muchísimo gusto verte nuevamente. Muchas gracias. ¿Puedo dar algunas palabras? Por supuesto, la cámara es tuya. Voy a decir algo que quizás va a ser un poco impopular, pero creo que es necesario para los futuros sobrevivientes de cualquier tipo de enfermedad, no solo de cáncer. Y es algo que no se suele decir, pero que lo experimenté el año pasado y que creo que es necesario no solo para los sobrevivientes, sino para el mundo en general. El año pasado pasé por una gran depresión, porque el año pasado honestamente fue el peor de mi entera existencia. Se podría pensar que fue el año del cáncer, pero fue tan grueso el año pasado que sí caí en el fondo del fondo. Ahí te estoy platicando un poco con Jacobo y todo el rollo. Y experimenté algo un poco diferente y de lo que me di cuenta. Cuando uno sobrevive a una enfermedad grave o muy fuerte o algo muy fuerte en la vida, a las personas les choca mucho que alguien que sobrevivió a eso y que tiene el privilegio, porque es un privilegio, tenga cierto grado de depresión o esos momentos de flaqueza, porque a la gente le resulta inadmisible. El clavo es que en esos momentos de profunda depresión me di cuenta que la gente sin querer, de alguna forma me deshumanizaba. Y parecía que porque sobreviví a una grave enfermedad, no me puedo permitir, no puedo tener depresión, no puedo estar mal, cuando a mí como a cualquier persona nos puede pasar cantidad de desgracias, de tragedias, y que todos tenemos un techo y un límite. Entonces yo solamente pues quisiera decirle a los que van a sobrevivir de que es válido lo que sientas y que seguís siendo un ser humano, de que sí tenés el privilegio de que sobreviviste a algo bien grueso, a algo bien fuerte, pero cuando se le devuelve la vida a uno, no solo se te devuelve todo lo bonito, también se te puede devolver lo malo, lo cual es lo natural de la vida. O sea, una ficha no sería ficha si no tiene cara o cruz. O sea, es imposible conseguir una ficha que solo tenga un lado. Si todo en la vida fuera solo bonito, todo estaría de color blanco. Pero la oscuridad, las sombras, es lo que le da volumen. Sí, las luces y las sombras, ¿no? Realmente estamos navegando en la vida y obviamente como ser humano por ahí dicen que la vida duele. Si vas a vivir lo suficiente es que la vida duele, pero nos encanta verte y saber que de alguna manera ha cambiado la situación del año pasado a este, David. Esperamos, tu mensaje es muy válido, muy positivo. De hecho, muchas personas que padecen, que ya son sobrevivientes, se encuentran en este estado anímico, por lo que es tan importante grupos de apoyo. En otros países se han desarrollado ya aplicaciones oncológicas para que las personas realmente tengan un grupo para que puedan expresar lo que tú estás hablando acá, o sea que es muy válido y muchas gracias, David, te lo agradecemos mucho. Un gusto total, muchas gracias por todo. A ti, bueno, vamos a continuar con más. Después de estos consejos de salud, he visto precisamente de que en una forma conjunta con los tratamientos convencionales, los pacientes se ha visto precisamente que han funcionado de una mejor forma, que su recuperación es más rápida, que ha habido menos efectos secundarios en sus tratamientos y que los pacientes pues se han reincorporado más fácil a sus actividades normales. no se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Investigadores Médicos. Como siempre tenemos a los mejores profesionales y me da muchísimo gusto presentarles a alguien ya muy querido por esta casa. Se trata del doctor Carlos Monzón, cirujano oncólogo. Doctor, ¿cómo se encuentra? Y gracias por visitarnos una vez más. Muchas gracias. Igualmente, Dianita, pues es un gusto poder estar aquí nuevamente, siempre para brindar información y poder apoyar. Así es, doctor, muchísimas gracias. Siempre le tenemos mucho cariño y un agradecimiento profundo. Doctor, quisiera que me explicara por qué es tan importante el acompañamiento de un médico oncólogo en el tratamiento integral del cáncer. Es la primera parte, tal vez, de la enfermedad. ¿Sí? Lo más importante de la enfermedad es hacer un diagnóstico. En el diagnóstico tenemos el cómo seguir el proceso de la enfermedad.
El diagnóstico primario empieza con interrogatorio, con el examen físico, los exámenes de laboratorio y por supuesto empieza en el momento donde comenzamos a sospechar ya en base a imágenes y otro tipo de estudios la sospecha de la enfermedad en sí. Hasta que llegamos al momento donde obviamente pues comenzamos ya a tener ya la formación en sí de la sospecha cada vez más alta de la enfermedad, hasta que llegamos al punto de tomar la decisión de hacer una biopsia. Doctor, con toda la experiencia que usted tiene, ¿cuál les podría decir? Yo creo que es una pregunta que vale oro. ¿Podrían ser las mejores estrategias para prevenir la aparición del cáncer? La prevención es básicamente tomar una vida saludable, como lo hemos mencionado antes, tal vez llevar criterios tal vez de salud importantes, tal vez como hacer exámenes periódicamente, tomar en cuenta muchas situaciones como las que se han platicado mucho en estos programas acá, por ejemplo, como tener los cuidados específicamente de trabajo, de deporte, de ejercicio, de dietas especialmente, cuidados en cuanto al alcohol, al tabaco, etcétera. Varios de este tipo de investigaciones que se hacen hoy, precisamente cada vez nos sorprende mucho, por ejemplo, la presencia del tabaco y de cómo influye esto con diferentes enfermedades, no solamente con el tema del cáncer, con el tema de la hipertensión, con el tema de otro tipo de enfermedades como la diabetes inclusive. Yo creo que hay muchas cosas que todavía están por venir más adelante con este tipo de estudios y que creo que esto pues cada vez se conoce más de la enfermedad. Se conoce cada vez de la enfermedad, doctor, y la detección temprana juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque realmente podría cambiar la manera en que abordamos el protocolo a seguir a un paciente o no y prolongar también su calidad de vida. Pero, doctor, un mensaje también y la importancia sobre todo de la detección temprana. Definitivamente, hoy en la mañana hablamos sobre con un paciente precisamente que es importante hacer sus chequeos periódicos, sobre todo de pacientes que tienen 40, 50 años en adelante, porque hoy en día los estudios de investigación, estudios como por ejemplo la gastrocolonoscopía, que antes se hacían cuando habían criterios para poder hacerla, por ejemplo sangrado, por ejemplo dolor, por ejemplo diarreas o vómitos, etcétera. Hoy no necesitamos ese tipo de criterios, sino que se hace como una investigación periódica que debe de hacerse ya de rutina, como exámenes de rutina cada cierto tiempo. Y sobre todo cuando hay evidencia de estudios familiares que hay de este tipo de enfermedad. Entonces, hoy debe de hacerse ya como parte de una investigación. Cuando uno detecta este tipo de casos, cuando hay pólipos demasiado pequeños y se toman biopsias y se mandan a estudio, ahí tenemos el chance de poder hacer diagnósticos tempranos, inclusive de hacer curaciones hasta del 100%. Es ahí donde ganamos la batalla, para poder hacer este tipo de diagnósticos. Y no solamente estamos hablando de estómago, estamos hablando de hígado, estamos hablando de mama, estamos hablando de testículo, como estábamos hablando anteriormente, y en fin, hay muchas enfermedades que se pueden hacer diagnósticos tempranos. Por eso es tan importante también una biopsia, doctor, pero quisiera preguntarle, me llama la atención, lo estaba mencionando, cada vez hay más incidencia lamentablemente de cáncer colorectal, sobre todo estamos viendo jóvenes de 27 años ya con un diagnóstico cuando antes era una enfermedad de nuestros abuelitos. Pero la biopsia es recomendable en todos los casos, doctor. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Nos podría orientar? Bueno, la biopsia sí o sí, cuando hay evidencia de anormalidades en piel, en mama, en colon, en cervix, cuando hay evidencia y sospecha de que hay alguna enfermedad o alguna anormalidad como algún bulto, alguna masa, definitivamente sí o sí hay que hacer biopsia. Es la única manera como para poder detectar si es o no es cáncer. Es la única forma. De ahí todos los exámenes que pueden realizarse son subjetivos, que pueden ser de alguna manera que nos pueden aproximar, que es lo que hablábamos antes, tanto de imagen como de sangre, todos nos pueden dar la sospecha, pero realmente el único examen que nos da la certeza de si es o no es cáncer es la biopsia. Entonces, solamente que el examen nos identificara alguna otra situación que
definitivamente no sea necesaria una biopsia, pues serían los casos muy raros. Pero de ahí, si estamos tratando de investigar si eso no es cáncer, en todos los casos hay que hacerle una biopsia. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y le pregunto porque ahora con tanta información no sabemos realmente a qué acudir o qué preguntarle a nuestro médico, sobre todo cuando lamentablemente tenemos tanto temor cuando escuchamos esta palabra, cuando sentimos un bultito y ahora qué hago, qué va a pasar, en fin, viene esa cascada de emociones y de pensamientos lamentablemente muchos negativos. Doctor, con toda la experiencia que usted tiene, le podría preguntar, ¿hay algún caso que lo haya marcado de alguna manera en su carrera que nos pudiera compartir brevemente? Sí, hay un caso que recuerdo mucho, que es una jovencita de 15 años también con un cáncer de recto, de ano, que la paciente pues a su corta edad, justamente como David, así que no tienen esa investigación o ese criterio tal vez de conocer la enfermedad. Ella no se quería operar, le hicieron una biopsia en alguna clínica, en algún lugar, no le hice yo el diagnóstico, pero llegó a mi clínica porque pues querían que yo le explicara realmente cuál era el tratamiento, y el tratamiento era básicamente pues quitarle el ano y ponerle una bolsita para poder tenerlo ahí toda la vida. ¿Cómo se le explica eso a una niña de 15 años? Sobre todo porque pues había que quitarle todo, ¿verdad? Eso le iba a afectar, obviamente, para su vida futura, para su relación personal con alguien, etcétera. Todo. Entonces, pues se lo explicamos. Igual que yo, pues la jovencita cristiana, igual que su familia, y la verdad pues logramos convencer a la niña que, pues la verdad mucha gente que inclusive uno ni se imagina tiene la enfermedad y vive de esa forma, logramos operarla. La familia, pues dicho sea, pues no tenía recursos. La familia pues hizo rifas, hizo pues muchas actividades para poder hacer el procedimiento. Lo hicimos con éxito, gracias a Dios. Salió muy bien la niña. Después hubo necesidad de hacerle quimioterapia, después radioterapia también, con mucha ayuda de muchas personas. Y la verdad es de que la niña hoy está sana, pues en el sentido de que está libre de la enfermedad, es sobreviviente también, y la verdad que estamos muy contentos por eso. Pues es una señora, ya se casó, ya tiene hijos, y la verdad que estoy muy contento por ella. Y pues si puedo sumarle un caso rápidamente más, es un jovencito también de 23 años que justamente pues le hicieron un tratamiento también por un cáncer testicular y en una clínica X, y coincidentemente vio el programa, su mamá, este programa, y justamente pues la mamá lo obligó prácticamente a ir a la clínica porque le habían dado un diagnóstico de cáncer y que ya era lo último, que no había nada que hacer. Y entonces a regañadientes llegaron allá conmigo, empezamos un tratamiento precisamente con Oconex, y justamente pues el niño llegó infectado, llegó maltratado, en fin, todo lo demás, y comenzamos el tratamiento con Oconex. Increíblemente, el médico con el que trabajamos la quimioterapia me llama y me dice, fíjate, me dice, le dieron su primer ciclo, cuando iba a empezar el segundo ciclo, me dice, fíjate que milagrosamente después del primer ciclo, yo veo que el joven está muy recuperado. Claro, lo milagroso, pues ya conocemos la respuesta. Entonces el jovencito para el final se curó, de verdad, y la verdad que estoy muy contento también por él. Son de los casos que mucho me han impresionado y la verdad que estoy muy contento por ellos. Y nosotros nos ponemos también contentos con usted, doctor. Gracias por acompañarnos, por compartir ello, porque estoy segura que así como un caso, como una madre desesperada buscando una solución para su hijo, escuchó a través de este programa que había una esperanza, estoy segura que también hay muchas personas que lo van a tomar como una ramita de esperanza para seguir buscando ayuda, tratamientos, porque hay innovaciones médicas, sobre todo, doctor, cuando estamos hablando de la medicina biomolecular y el impacto en los pacientes oncológicos, como usted lo estaba mencionando. Y para aquellas personas que a lo mejor nunca lo han escuchado, tienen dudas, cuéntenos un poco, doctor, del impacto realmente que tiene la medicina biomolecular en un tratamiento convencional. La verdad es de que en la experiencia que yo tengo con los tratamientos que yo doy, he visto precisamente de que en una forma conjunta con los tratamientos convencionales, los pacientes se ha visto precisamente que han funcionado de una mejor forma, que su recuperación es más rápida, que ha habido menos efectos secundarios en sus tratamientos y que los pacientes pues se han reincorporado más fácil a sus actividades normales. Por razones a veces
comunicación, o a veces inclusive hasta económicas, a veces ya no pueden seguir tanto tiempo como quisieran los tratamientos, pero por lo menos los tratamientos en los que uno se los puede sugerir en el tiempo importante que deben de llevarlos, sí lo han llevado. Y eso ha sido muy beneficioso para ellos porque han funcionado de la manera en que uno ha esperado. Claro, ya escuchábamos a David, doctor. Usted tuvo la oportunidad también de escuchar su testimonio, su caso. Empezó a recibir Oconexia de alguna manera. Su tratamiento fue completamente diferente al del resto de personas que también estaban recibiendo la quimioterapia. Estaba de buen ánimo, tenía apetito, se sentía mucho mejor. Redujo también el número de quimioterapias y es muy importante y realmente alentador para muchas personas también, doctor, porque implica de todo: un gasto económico, emocional, espiritual, una carga para la familia. Entonces realmente tiene muy buenos beneficios y le agradezco una vez más por acompañarnos y por decirnos todo ello, doctor. Y por último, ya nos quedan tan solo unos minutos con usted. ¿Qué mensaje de esperanza y también de orientación le podría dar a aquellas personas que están luchando contra el cáncer? La verdad es de que no pierdan la fe. Yo creo que es importante tener claro que todo es importante, sobre todo pues los tratamientos médicos, la familia, el trabajo, los recursos, pero realmente lo más importante también es tener la fe en Dios, sobre todo lo que cada quien pueda creer, pero que no pierdan esa vida de esperanza realmente, que también es importante. No dejen de luchar, no dejen de creer que realmente pues es una enfermedad que puede salir adelante, y que los testimonios que hay de cómo la gente ha sobrevivido, y muchas veces milagrosamente, es algo de que todos debemos escuchar y creer. Así es, y por eso es que nos gusta este programa, doctor, para llevar esperanza y orientación también a todas las personas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabe que acá lo recibimos como siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud. Y yo insto a la población que nos escucha incluso algunas veces a platicarlo con su médico, que utiliza a la par de quimio o radio o Conexo sus derivados, tiene un mejor proceso de aceptación de la terapia y una mejor calidad de vida. No se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, y así como le habíamos anunciado, continuamos de nuevo con el doctor Jacobo Aguilar, esta vez enfocándonos en el impacto que tiene la medicina biomolecular en los sobrevivientes de cáncer. Así que, doctor, qué bueno que nos acompaña en este último bloque ya del programa. Y yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál es el enfoque de la medicina biomolecular en el contexto oncológico? Fascinante esa pregunta, y yo creo, Dianita, que tiene que ver mucho con lo que hablamos en el primer segmento, ¿verdad? Dado que existe el cáncer, dado que va en incremento, dado que de alguna forma, aunque se mire esto progresista, la detección se puede hacer. La medicina biomolecular insta, promueve en la humanidad, en las personas, que nos mantengamos en equilibrio, retornen a comer bien, retornen a usar vitaminas, minerales y aminoácidos, retornen a tomar antioxidantes. Y Pharmalat e Innoviofarma tienen todas esas condiciones. Hoy día yo insisto en pensar, y lo hago, que uno debe de tener o en su mesa de noche o en la mesita donde están los cereales, un antioxidante, como un Cevilat, como un Limtox, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso va de alguna manera a prevenir el aparecimiento de una enfermedad y probablemente a contribuir a que el organismo esté mucho mejor preparado si por alguna razón no del todo detenible llegar a aparecer una condición de esta. Yo diría que, en resumen, la medicina biomolecular insta al ser humano a que se a la importancia de que se mantenga en equilibrio. Así es, porque de alguna manera repara, modula, ¿no?, todo nuestro organismo. Esas palabras, repara, modula, corrige causas, hace que es como cualquier lugar, edificio que vemos que tiene mantenimiento, ¿verdad? Y qué mejor hacerlo, doctor. Y mi siguiente pregunta va relacionada a ello también. ¿Cómo complementan de alguna manera la medicina biomolecular, doctor, a los tratamientos convencionales, por ejemplo, de una radioterapia o quimioterapia? Cuando uno habla de radioterapia es un rayo, ¿verdad? Dianita, quema. Hoy en día hay transducción lineal, hay cosas de verdad maravillosas. Y cuando hablas de quimio que
mata las células malas, pero también las buenas. Sí. La medicina biomolecular, específicamente el Oconex y algunos derivados de estos como el Limtox, protege a la célula, mejora la señalización, baja los efectos de quimio y radio, que a veces son causa de secuelas tan o cual más severas que la misma enfermedad y por lo tanto son causa de abandono del tratamiento. Sí. Hay gente que dice, no, yo otra ya no me hago, ¿verdad? Entonces nosotros hemos visto de verdad con complacencia, porque hay que decirlo, la medicina biomolecular se vino a integrar a la medicina convencional o alópata. Entonces sí, Dianita, se cumple un papel bien importante. En países de Europa, en Oriente, toda persona que va a recibir quimio o que va a recibir un tratamiento, les recomiendan que tienen que tener a la par un tratamiento biomolecular natural suplementado para poder disminuir estos efectos adversos y mejorar la eficacia. Y mejorar también la calidad de vida de los pacientes, que es lo que estamos buscando, ¿no, doctor? Y bueno, ¿qué conjugados biomoleculares, doctor, según toda su experiencia, han mostrado efectos positivos, sobre todo en la recuperación celular post-cáncer? Nosotros cuando empezamos un tratamiento de cáncer ya diagnosticado, vamos a poner, por ejemplo, un cáncer de mama o el caso que vimos hoy del cáncer de testículo de David. Entonces es Oconex, ¿verdad? Oconex es el suplemento ideal para esto. Muchas de esas personas algunas veces no llegan a nutrirse bien. En la época de David no teníamos Oxidavit, pero hoy tenemos Oxidavit. Entonces tú les das a la par de un buen régimen alimenticio, Oxidavit va acompañando a Cevilat, que tiene magnesio y que tiene zinc. Y hemos incorporado también el uso de Flandol porque hay un proceso inflamatorio. Pero como tu pregunta es también después de, asumamos que el paciente ya concluyó como la etapa, que ya los marcadores tumorales están negativos. Entonces a esos pacientes les damos un periodo con Limtox y de ahí los dejamos con Cevilat o con Flandol, dependiendo del tipo de cáncer. En el tipo de cáncer como David tuvo un buen tiempo en que utilizó Cevilat, por ejemplo, posterior a y Limtox en periodos alternados del año. Perfecto, doctor. Ahí vemos realmente el tratamiento completo durante y después, ¿no? de este proceso tan complicado para algunos pacientes, pero bueno, vemos un caso muy positivo en David. Esperamos que también muchas personas que lo estén pasando puedan probar estos productos y también ver un resultado positivo en sus vidas. Pero doctor, hablando del papel de los antioxidantes, usted lo mencionaba, que deberíamos de tener un antioxidante de cabecera en casa, ¿no? Pero ¿cuál es el caso de los polifenoles, sobre todo en el caso de Oconex, cuando estamos hablando de ello en la prevención, sobre todo de recaídas o también de metástasis? Fíjate que para hablar de los tres pasos, cuando la célula muta, de alguna manera el estrés oxidativo tiene que ver. Cuando esos radicales libres que se forman todos los días en el organismo llegan al núcleo, al ADN, a la parte importante de la célula, la mutan y la dañan en su estructura, le dañan su forma y le dañan una secuencia que tiene de aminoácidos. Tiene unas líneas en las que aquí va el aminoácido 1, el 2, el 3, el 4, aquí va el 5, el 6, el 7 y se van repitiendo. El óxido hace que esto mute, entonces de alguna manera se alteran y al mutar, entonces empieza un proceso anómalo. El antioxidante evita que eso se dé. Suponte que llegas a un momento en que eso ya ocurrió, la oxidación, la puede reparar y puede actuar en las 4 etapas de la carcinogénesis, en el inicio, en la promoción, que es cuando se empieza a expandir, en la progresión y en la metástasis. Evita que el cáncer tenga líneas vasculares de las cuales nutrirse. Es asombroso el papel de los polifenoles. Obviamente, si ya se hizo un diagnóstico y el diagnóstico es de un cáncer muy agresivo, tienen que combinarse con tratamiento convencional, pero yo diría que la mayoría de pacientes cada vez más hoy, y yo insto a la población que nos escucha incluso algunas veces a platicarlo con su médico, que utiliza a la par
de quimio o radio o conexo, sus derivados, tienen un mejor proceso de aceptación de la terapia y una mejor calidad de vida. Doctor, y bueno, la pregunta es obvia, yo creo que ya conozco la respuesta, pero se la quiero hacer de todas maneras. ¿Es segura la implementación de la medicina biomolecular, sobre todo en aquellos pacientes que ya terminaron su proceso o su tratamiento convencional? Sí, lo que ocurre, Dianita, es que algo que tenemos que saber, no para asustarnos, pero sí para prevenir, es que una vez que se erradicó la actividad del cáncer, estas células pueden quedar en periodo latente. Significa que no está activa la enfermedad, pero por alguna razón más adelante, que surja un desequilibrio, un estrés, o una condición emocional u otra enfermedad agregada, la célula puede de nuevo surgir. La latencia significa la posibilidad de que una célula se active de tal forma que los pacientes que son sobrevivientes de cáncer, que ya entraron en remisión, deben de considerar siempre con sus médicos la posibilidad de tener siempre un antioxidante acompañándolos en el proceso de vida. Si lo tenemos que hacer todos los seres humanos, cuanto más una persona que ya tuvo cáncer. Así es, doctor, realmente muy importante este punto que acaba de tocar, doctor. Y una pregunta, ¿se puede personalizar de alguna manera un plan ortomolecular, doctor, para cada uno de los pacientes con diferentes tipos de cáncer? Por fortuna, sí, y además es como estandarizado. Digamos, todos los pacientes adultos, y entendemos por adulto un joven ya arriba de 14, 15 años que tenga más de 40 kilos de peso, 80, 90 libras, pueden tomar Oconex a las dosis que están prescritas para un adulto de 40, 50 años. Esto es lo agradable de la medicina biomolecular. No riñe con la etapa que fuera, de tal manera que se les preparan planes porque uno empieza a separar a gente que tiene cáncer y que tiene enfermedad agregada, gente que tiene cáncer y que tiene problemas de obesidad extrema, digamos. Entonces hay que hacerles de alguna forma algún plan ajustado a su condición. Y personas que tienen cánceres que en situaciones muy complicadas, ¿verdad? Cánceres de faringe, de garganta, de lengua, que son de mucha penalidad, porque la gente sufre si supuran y no pueden tragar, o cánceres gástricos que ellos necesitan planes particulares. Cada vez trabajamos más de la mano con internistas, con los pacientes que van a oncología y que tienen que recibir su plan personal. Lo adecuado, lo agradable de todo esto, Dianita, es que incluso gente en periodos muy avanzados, que a mí no me gusta usar las palabras como terminal o eso porque es muy drástico, mejoran su condición, mejoran su respuesta al dolor, mejoran su postura ante la vida. Es asombroso. Doctor, ya para ir cerrando, ¿qué hábitos recomendaría usted deberíamos adoptar para ir conjuntamente con la medicina ortomolecular para mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer? Creo yo que uno, la visita al médico. En la visita al médico, si el médico es un especialista en su rama, pues seguramente hará todas las condiciones, pero hoy día es recomendable que uno sepa cuánto tiene de vitamina D, cuánto tiene de vitamina B12, que es importante. Nosotros tenemos productos relacionados con esos elementos y atender todo lo que se pueda a la parte de la nutrición, todo lo que se pueda a la parte de la actividad. Una buena historia clínica donde se mire que si la tendencia familiar ha sido de cáncer de próstata, de cáncer de pulmón, atender esa condición, no fumar, controlar los factores de riesgo que los conocemos de sobra, ¿verdad? Obesidad, sobrepeso, tabaco, sedentarismo y algunas veces el hecho de haber tenido cáncer es un factor de riesgo para cáncer. El hecho de haber recibido radioterapia es un factor de riesgo para... Entonces cuidarse más. Así es que no vivir con angustia, jamás. Y tal vez una cosa importante, explorar cómo me siento yo emocionalmente previo a esto. ¿Será que hice trabajos adecuados sobre algunos elementos o no en mi vida? Y hay buenos y oportunos psicoterapeutas. Aquí en el programa hemos presentado terapeutas
jóvenes y algunos no jóvenes, pero sí 40, con 50 experiencia, años, digamos. ¿sí? Incluso con bagaje personal, sí, ¿verdad? Con la experiencia de haber pasado por situaciones que son complicadas. Entonces, no dejar por un lado ni lo físico, que es importantísimo, pero también lo emocional, lo mental, porque ahí se pueden generar condiciones propicias para perder el equilibrio y que un ente como el cáncer se manifiesta. Hay un librito que se llama El cuerpo nunca miente y dicen que lo que no expresas emocionalmente, el cuerpo te lo expresa. Bueno, gracias, doctor. Excelentes recomendaciones, ya lo sabe. Entonces hay que implementar estos hábitos, ya sea que tenga antecedentes familiares o que esté padeciendo alguna enfermedad crónica. Siempre es importante mantener estos hábitos para mantener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctor. A ti, Diana. Y nosotros vamos a continuar con más. La investigación continua es vital para mejorar los tratamientos y la calidad de vida de los sobrevivientes de cáncer. Los profesionales de la salud pueden ofrecer orientación y también apoyo para ayudar a afrontar estos desafíos. Y ese es nuestro compromiso. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.